Pero voy a conectarme con Victoria Tolosa Paz, que es presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales. Hola Victoria, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Mariana, ¿cómo están ustedes? Bueno, a ver, las medidas que lanzó el gobierno para paliar este momento, ¿cómo se está trabajando con esto? A ver, cuénteme. Bueno, los anuncios del presidente buscaron, por un lado, estos 9 días de restricciones muy importantes, pero acompañado de una serie de medidas que buscan paliar el impacto negativo que tiene cada una de las restricciones que tenemos que ir cumplimentando todos los que vivimos en este país y vivimos en ciudades que tienen estos niveles de contagio tan alarmantes. En principio, decir que se está pagando desde el día viernes la tarjeta alimentar. Recuerden que Alberto Fernández había determinado el aumento de la población infantil con esta cobertura, ya no solamente para madres de 0 a 6 años, sino ampliándolo ahora a todas las madres con niños de 0 a 14 años. Empezó el día viernes el pago vía ANSES y va a continuar toda esta semana. Por otro lado, creo que la medida más importante para quienes tienen que verse afectados en el cierre de comercios, fundamentalmente miércoles, jueves y viernes de esta semana, donde siguen estando las restricciones y donde hay comercios que estaban abiertos hasta el día viernes, ya no van a poder estar, los textiles, los comercios de servicio, la venta de electrodomésticos, una cantidad de comercios que van a tener que cerrar sus puertas y que vienen siendo realmente muy golpeados producto de esta segunda ola. Hay un Repro 2, como digo yo, con mayor potencia, con mayor fortaleza, inyectando por lo menos 52.000 millones de pesos, buscando ampliar ramas y sectores que hasta ahora no estaban entrando al Repro porque tenían una actividad económica que les permitía seguir facturando. Esto es una ayuda concreta para las ramas y sectores que se empiezan, como digo yo, a pagar al calor de que tenemos que cerrar la circulación. Entonces ahí hay una gran noticia. Muchos de los pequeños comerciantes saben que no solamente por ser empleadores, sino por estar inscritos y ser monotributistas, van a poder ingresar si sus actividades están siendo paralizadas producto de estas restricciones. Hernán, ¿querés hacer una pregunta? Sí, Victoria, a ver, justo estábamos hablando acá al aire a raíz del precio de la carne, pero quería preguntarte respecto de la preocupación que ven en el gobierno de los precios de los alimentos en general y qué política de abordaje va a tener. Me refiero, reconozco lo que planteabas del aumento de la tarjeta alimentar. Si aumentan los alimentos es un problema, porque básicamente se los lleva justamente ese aumento de precios. ¿Qué están pensando? ¿Cuál es la política que pretenden llevar para adelante? Bueno, en principio, Hernán, muy buenas tardes. Como sabrás vos, hay una preocupación muy grande en el gobierno, no solamente porque el aumento de la canasta básica de alimentos golpea a las madres de la asignación y la tarjeta alimentar, sino a toda la población que ve con muy buenos ojos, por ejemplo, cómo nivelamos a través del salario mínimo vital y móvil ese aumento del 35%, todos sabemos que si no hacemos el mismo esfuerzo por tratar de contener la canaleta por donde se nos van hoy ese salario, las jubilaciones, las pensiones y la asignación, la tarjeta alimentar, estaríamos viendo la mitad de una película. Para ver la película completa y ver la recuperación real de la ciudadanía, necesitamos trabajar muy fuerte en un acuerdo de precios, no solamente con la canasta básica de alimentos, que es sumamente importante, sino con la segunda estructura a atender, que tiene por supuesto el ojo el gobierno, que son las tarifas para que sean justas y razonables, y la tercera estructura hoy de gasto común en todos los hogares y mucho más en tiempo de pandemia, que es el gasto de la telefonía móvil, internet y televisión por cable. Hay un monitoreo constante para que estos tres componentes no se lleven todo el esfuerzo que, insistimos, hacemos pensando que tenemos que recuperar el salario y luego se nos va. Con la canasta básica de alimentos, que es lo más preocupante y hay una mirada puesta, tiene que ver con algunas medidas que ha anunciado nuestro ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, el día del anuncio de la tarjeta alimentar. A partir del 1 de junio, una cantidad de más de 120 productos de la canasta básica de alimentos, ya no buscando acordar con las grandes cadenas de hipermercado, que eso es precios cuidados, que esos son los precios de referencia que nos sirven a todas y a todos, sino buscando poder conectar en esos comercios de cercanía, pequeños almacenes, supermercados, los supermercados chinos, aquellos donde se destina el 70% de la compra también del universo de las madres con tarjeta alimentar y asignación. Bueno, ver de qué manera en esas góndolas hay productos con precio en el etiquetado frontal. Este es un cambio radical para evitar la remarcación constante sobre productos que por 180 días van a estar en las góndolas sin poder aumentar sus Victoria, precios. hace 10 días aproximadamente me crucé con Beliboni, que es un dirigente piquetero que hoy está en las calles, ¿no? Y me estaba contando que en los comedores hay cada vez más gente, en los comedores comunitarios,
y que llega muchísima polenta y farináceos a la dieta de esos chicos. ¿Ustedes están encima de esto con la mesa del hambre? ¿Cómo están trabajando para esto? Por supuesto que el drama del 42% de pobreza y el 10,5% de indigencia muestra a las claras esta imposibilidad de llevar a la mesa a los argentinos lo que los argentinos y argentinas necesitamos que coman, que es fruta, verdura, lácteos, carne, que hablaban recién ustedes, pollo, lácteos. Todo esto va quedando cada vez más lejos, no solamente por el aumento de precios, sino claramente porque necesitamos tratar de trabajar de manera articulada en que cada vez haya mejores niveles de oferta de este tipo de alimentos. Por eso Matías Culfas también, el Día de la Mesa Argentina contra el Hambre, y Paula Español vienen trabajando junto al Mercado Central para, por lo menos en los grandes conurbanos, no solamente bonaerenses, sino los grandes conurbanos de la Argentina, poder acercar este combo de frutas y verduras a precios más justos que los que lamentablemente están en el resto de las góndolas de los supermercados. Sí. Hoy Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, dijo: la cultura del plan en la Argentina no va más. Habló justamente de que el hecho de que las organizaciones repartan los planes no tenía que seguir funcionando así. ¿Coincide con eso? Nosotros venimos trabajando mucho con el ministro Andrés Larroque y estamos trabajando justamente en poder mirar el universo. No solamente escuchamos, esto no solamente lo dice Andrés Larroque, lo dicen también parte de los miembros de los movimientos sociales nucleados en estas reuniones de las mesas del diálogo con la Iglesia también. ¿Qué población tenemos bajo la línea de la indigencia? Son 4 millones de hogares que están realmente ni siquiera llegando a la línea de garantizar el ingreso para tener un plato de comida. ¿Cómo podríamos rever de manera estructural una cantidad de planes que se van solapando, que se van pegoteando para poder, obviamente, con ese mismo destino de fondos, ser más equitativo a la hora de la distribución de transferencias para llegar, obviamente, en la salida de la pandemia de manera más justa y razonable? Acompaño esta mirada, creo que nos debemos un fuerte debate con los movimientos sociales, con la Iglesia, con el ministro Larroque y todos los ministros de la Argentina. Es un debate interesante y creo que el Estado argentino tiene la posibilidad de poder trabajar con esa población de manera bien precisa. Quienes son realmente pobres o indigentes porque no tienen ingresos, pero que son pobres e indigentes porque viven en hogares donde no hay agua potable, no hay efluentes cloacales, no hay transporte público, no hay posibilidad, obviamente, de empezar a caminar rápidamente como sí pensamos que puede pasar con otros sectores. Hay, como digo yo, capas, lamentablemente, en donde las profundidades de la falta de acceso a los ingresos y a otra cantidad de servicios básicos hacen que pongamos la mirada con más atención allí, y ahí nos encuentra con Andrés Larroque trabajando en una agenda común para ver cómo y de qué manera salimos de esta pandemia siendo obviamente mejores en términos de la distribución del dinero que hace el Estado argentino. Hernán, última pregunta. Victoria, a ver, en la última semana Hueretilnec presentó un proyecto para eliminar el IVA de la producción de algunos alimentos. ¿Y hubo algún trascendido la posibilidad de que se devolviera tal vez el valor del IVA, por ejemplo, a los beneficiarios de la tarjeta alimentar, tal vez a los beneficiarios de la asignación? ¿Podés confirmarnos algo de esto? No confirmo el anuncio, pero sí está claro que hace un año, cuando nosotros empezamos a trabajar en Argentina contra el hambre y nuestro presidente modificó aquella vieja ley le quitaba el IVA a los alimentos, que era para nosotros una quita muy perjudicial porque había sectores que pudiendo pagar el IVA y pudiendo recaudar el fisco, se evitaban con aquella ley. ¿Se acuerdan que obviamente la Argentina que heredamos de Macri tenía esta característica que había una cantidad de productos que no pagaban IVA? De eso se pasó, por decisión de Alberto Fernández, para mí acertada, a volver a grabar el IVA, y creo que hubo una buena medida con baja implementación que rige en la Argentina bajo una resolución de AFIP y de Economía, que es que las madres que tienen el cobro de la asignación, si hoy estuviesen comprando con esa asignación, se les hace la devolución del IVA. El problema que tenemos es realmente todavía un problema de inclusión financiera en los sectores más vulnerables. Por eso decimos, Ministerio de Economía, AFIP, el FONCAP y Desarrollo Social y el Consejo Nacional trabajando para ver de qué manera, con campañas importantes de difusión, podríamos hacer rápidamente que esa inyección de la asignación más la tarjeta alimentar puedan verse obviamente repercutidos en la devolución del IVA de todo lo que compren. Hoy no está rigiendo para la tarjeta alimentar, pero sí rige, Hernán, para las madres con la asignación. El problema es que las madres sacan ese dinero, entre otras cosas, porque con esa plata pueden comprar mejor calidad de alimentos. O sea, hay pocas verdulerías con sistema financiero, hay pocas carnicerías con formalidad en términos de que tengan, no quiero decir las marcas, los sistemas electrónicos de cobro, y creo que es muy importante que nosotros hagamos este trabajo de incluir a los pequeños comerciantes y poder buscar la devolución del IVA.